Tenemos este circuito de acá, un circuito muy interesante porque pueden ver que tenemos 4 fuentes, 2 de corriente y 2 de tensión ideal, y una fuente de tensión dependiente de corriente. Depende de esta corriente I sub X. Cuando tenemos fuente dependiente, lo más usual es que nos vuelva a aparecer este dato en alguna parte del circuito. En este claramente está por acá circulando sobre este resistor de 3 ohm que tiene dirección a este nodo de acá. En este caso voy a elegir a propósito mallas porque fíjense que este caso particular, entre medio de dos mallas, tenemos esta fuente de corriente ideal. Cuando tenemos un escenario como este, podemos hacer supermallas y simplificar los cálculos. O bien pueden hacer las otras dos mallas, pero es lo mismo. Están alargando las cuentas de manera innecesaria. Lo que vamos a hacer es esto, considerar que es una sola malla, pero vale la pena mencionar que acá voy a tener una corriente, digamos, I1, acá va a estar circulando la corriente I2, y cuando haga las ecuaciones de la supermalla, voy a seguir considerando I1 y I2. No voy a considerar que I1 circula por toda la malla, eso estaría mal. Hay que seguir respetando que acá circula I1 y que acá circula I2. Vamos a elegir, como siempre, el sentido horario. Pueden hacerlo al revés si quieren, pero lo más normal es que elijan sentido horario. I1, lo más típico, ¿no? Acá va a estar I2, acá voy a considerar I3 y acá voy a considerar I4. Falta un pequeño detalle. Como vamos a plantear mallas, hay que ver qué hacemos con esta fuente de acá de 2 amperes. No sé si llega a ver bien ahí. 2 amperes. Es una fuente de corriente ideal. Y para poder usarla en mi planteo de las ecuaciones de malla, lo que voy a hacer con esta fuente de acá es decir que acá hay una diferencia de potencial positiva hacia la dirección de la corriente, negativa del otro lado, y le vamos a poner un nombre a esta diferencia de potencial que está en la fuente de corriente. Vamos a ponerle, no sé, U sub S, que es como aparece en muchos libros. Vamos a ponerle ese nombre para poder usarlo en las ecuaciones de malla. Entonces vamos a empezar. La primera que vamos a usar es la ecuación de la supermalla por segunda ley de Kirchhoff. 0 va a ser igual a la suma de las tensiones, y las tensiones que vamos a sumar va a estar en forma de corriente por resistencia. Vamos a arrancar por acá. Tenemos este resistor de 2 ohm. Tenemos 2 ohm por la corriente I1, que es de la malla en cuestión, menos la otra corriente que circule por este resistor, que es I3. Entonces me va a quedar I1 menos I3. Sigamos. ¿Qué otro resistor tenemos? Este de acá, el de 3 ohm, más 3 ohm por I1 menos la otra corriente que circule por acá, que es I4. Sigamos con los resistores. Tenemos este de acá, más 1 ohm, multiplicando cuál es la corriente en cuestión de la supermalla que estamos analizando, es en este caso I2. Más I2 menos la otra corriente que circule por acá, I3. Ahora vamos a analizar la fuente de tensión. Tenemos esta de acá de 3 volts. La corriente ingresaría por el borne negativo, entonces considero menos 3 volts. Acá ingresa por el borne positivo, más 5 volts. ¿Qué más nos queda analizar? Algunos podrían preguntarse qué pasa con esta fuente de corriente que tenemos acá en el medio. Por ahora nada, en la ecuación de la supermalla se ignora. Es muy similar a lo que pasa cuando tenemos supernodos, que por lo general tenemos una fuente de tensión entre dos nodos. Supongamos que acá hay resistores. Bueno, cuando hacíamos las ecuaciones de supernodo, hacíamos converger la ecuación del nodo A más la del B, ignorando la fuente de tensión. Acá es muy similar, pero con la fuente de corriente cuando es supermalla. ¿Qué más nos falta agregar acá? Nos queda esta fuente dependiente. Tenemos que ingresa por el borne negativo, entonces va a ser menos IX.
Pero acá puedo sacar otra relación más. ¿Por qué? Porque vemos esto de acá, en rojo. Está Ix, que es igual. ¿Qué corriente circula a favor de Ix? Según lo que planteamos arbitrariamente, es la corriente I1, circula por acá. Entonces, positivo I1. ¿Quién circula en contra? I4, menos I4. Y es justamente lo que voy a poner acá. En vez de poner Ix, para poder operar, voy a poner esto de acá. Entonces, esto me va a quedar como está el menos, me invierte los signos, menos I1 más I4. Entonces, despejando las tensiones para el otro lado de la igualdad, acá tenemos 2 volt positivo, va a pasar como menos 2 voltios. Va a ser igual. En I1 que tenemos 2 ohm más 3 son 5 ohm, pero esto también forma parte de esta ecuación. Y tenemos menos I1, entonces nos va a quedar 4 ohms por I1. En I2 ¿qué tenemos? Tenemos esto de acá, 1 ohm, va a seguir igual, más 1 ohm por I2. En I3 va a pasar similar, tenemos 1 más 2 son 3. Y finalmente nos encontramos con I4, tenemos 3 ohms positivo por menos I4, me va a quedar menos 3 ohms por I4, más I4 me va a quedar menos 2 ohm por I4. Así es como nos quedaría esta ecuación de supermalla, aunque todavía podemos ir simplificando más, porque I4 es un dato de este ejercicio. Fíjense que está acá, es justamente 2 amperes, pero va a ser menos 2 amperes. ¿Por qué? Porque yo en mi malla considero que tiene esta dirección y en realidad es la dirección opuesta. Entonces voy a reemplazar acá donde dice I4 con menos 2 amperes para que me quede una ecuación con 3 incógnitas en lugar de 4. Sigamos avanzando. Vamos con la malla donde circula la corriente I3. ¿Qué tenemos por acá? Este resistor de 5 ohm. Solo circula I3 por acá, entonces simplemente por I3. Más 2 ohm. ¿Quién circula por acá? La corriente en cuestión, I3 positiva, menos la otra que circule por acá. ¿Quién es? I1. Con este resistor, el mismo análisis, más 1 ohm por la corriente en cuestión, I3, menos la otra que circule por acá, I2. Entonces, simplifiquemos un poco esto. 0 va a ser igual a menos 2 ohm por I1. Con la corriente I2 va a ser menos 1 ohm por I2. Y con la corriente I3 tengo 1 más 2 son 3, más 5, 8 ohm por I3. Así es como obtenemos la segunda ecuación. Vamos con la última. Tenemos acá donde circula la corriente I4. Tenemos que entra por el borne positivo de esta fuente de tensión, entonces me va a quedar 3 voltios positivos de este lado. Circula por este resistor de 3 ohm, más 3 ohm por I4, que es la corriente en cuestión que estoy analizando, menos la otra que circule por acá. Por este resistor de 3 ohm, además de I4, también circula I1, entonces esa va a ser la negativa, menos I1. Y por último nos queda esta fuente de corriente que no podemos ponerla como tal en la ecuación, sino lo que podemos hacer es simplemente considerar esta diferencia de potencial que existe en esta fuente de corriente ideal.
Y es justamente lo que vamos a hacer. Ingresa por el borne positivo, entonces vamos a considerar más U sub S. Y así es como nos quedaría estas ecuaciones. Acá puedo simplificar un poquitito más. Me queda menos 3 volt menos 3 ohm por I1 más 3 ohm por I4 más US, siendo I4 igual a menos 2 amperes. 3 ohm por menos 2 amperes, esto me quedaría igual a menos 6 volt. Esto lo voy a pasar hacia el otro lado positivo, entonces esta ecuación me quedaría como 3 volt positivo, porque menos 3 más 6 de acá, me va a quedar 3 positivo, va a ser igual a menos 3 ohm por I1 más U sub S. Así es como obtenemos la tercera ecuación de malla. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de organizarlo todo mejor, así podemos ver más fácilmente cuál es el siguiente paso. Sigamos con el análisis. Estábamos con las ecuaciones de la malla, que ya las tenemos acá resumidas. Acuérdense que I4 es un dato, es menos 2 amperes, entonces de ahí obtengo un voltaje. Al multiplicarlo por este resistor obtengo un voltaje. Paso al otro lado restando, me quedó este nuevo voltaje de menos 6 volts en la ecuación de la supermalla. Después la malla I3 me queda así, la ecuación de la malla donde circula I4 me queda de esta manera. Como está planteada la cosa, todavía no puedo usar ni matrices ni regla de Kramer para poder determinar el valor de esto. Entonces hay que obtener un dato más. Y eso lo vamos a obtener justamente de acá. Si volvemos a separar lo que era la supermalla, hacemos como si fuesen mallas individuales, vamos a ver que I2 está a favor de la corriente de 1 ampere, mientras que I1 está en contra. Entonces por eso acá I2 es positivo, mientras que I1 va a ser negativo. Y eso va a ser igual a 1 ampere. Por tanto, puedo decir que I2 va a ser igual a 1 ampere más I1, ¿no? Es otro dato que obtuvimos a partir de mirar el circuito. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en cada ecuación donde yo vea I2, voy a dejarlo reemplazado. Me va a quedar entonces menos 6 volt va a ser igual a 4 ohm por I1 más 1 ohm por esta expresión de acá. En vez de poner I2, pongo esto de acá. 1 ampere más I1. Fíjense que esto de acá me va a quedar como 1 volt, que eventualmente voy a pasar al otro lado de la igualdad. Menos 3 ohm por I3, que queda igual. Entonces esto me va a quedar como menos 7 volt va a ser igual a 4 ohm por I1. Y acá me va a quedar más 1 ohm por I1. Entonces esto en vez de 4 se me va a quedar como 5, ¿no? 4 más 1 de acá, 5 ohm por I1. Menos 3 ohm por I3. Vamos a decirle esta ecuación número 1. Vamos con la otra. Vamos a reemplazar I2 por esto que tenemos acá. 0 va a ser igual a menos 2 ohm por I1 menos 1 ohm. En vez de poner I2, vamos a poner esta igualdad de acá. 1 ampere más I1 más 8 ohm por I3.
esto de acá, menos 1 ohm por 1 ampere, me va a quedar menos 1 volt. Que voy a pasar al otro lado de la igualdad. 1 voltio va a ser igual, tenemos menos 2 ohm, menos 1 por menos 1 ohm por I1, me va a quedar menos 3 ohm por I1. Menos 2 de acá, menos 1 de acá, menos 3. Más 8 ohm por I3. Ahora bien, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora sí puedo plantearlo bien. Regla de Kramer, matriz 2×2, método de reducción, el que ustedes prefieran. Lo van a ver de la siguiente manera. Yo en mi caso voy a elegir una matriz 2×2. Último paso. A partir de esta ecuación de acá y esta de acá, donde tengo dos incógnitas, dos ecuaciones, planteo mi matriz 2×2, triangulo y obtengo los siguientes valores de las corrientes. Para I1, esta corriente que circula por acá, es de menos 53 entre 31 amperes, ¿no? Hay que ponerle unidades que yo me olvidé. Ampere, ampere. Y para I3, menos 16 entre 31 amperes. Y con esto ya está casi todo resuelto porque como tenemos I1 y I3, I4 es dato, podemos sacar I2 fácilmente reemplazando los valores. También en el caso de US, esta fuente de tensión que planteamos, perdón, esta diferencia de potencial que planteamos en esta fuente de corriente, sería simplemente decir que US va a ser igual a menos 3 volt más 3 ohm por I1, I1 la acabamos de sacar. Tenemos menos 53 entre 31 por 3 menos 3 nos quedaría que U sub S sería menos 252 entre 31 volt. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que sacar la fuente dependiente, Ix. Que habíamos dicho al principio de todo que es igual a esto. A I1 menos I4. ¿Quién es I1? Es menos 53 entre 31 amperes menos I4. ¿Quién es I4? Menos 2 amperes. Esto se me va a quedar positivo. Entonces, la corriente Ix va a ser 9 entre 31 volt. Así es como encontramos U sub S y la fuente de tensión que depende de la corriente Ix va a ser igual a 9 entre 31 voltios. Listo, ejercicio resuelto.